solo dejen. El laboratorio se va a estar trabajando, el próximo laboratorio lo vamos a dejar para el día, mire, pues cualquier cosa se los voy a dejar para el día miércoles. ¿Para Ojo, este miércoles? según para este miércoles, ojo, para este miércoles. Pero yo lo voy a dejar asignado hasta para el día domingo, porque yo sé que tienen que entregarme el día viernes la primera parte de la práctica. Pero ojo, eso ya saben que entre nosotros, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy amable. Acá solo voy a trasladar, le repito esto. El, a ver. Ahí se los coloqué para que empiecen ya a leerla y si tienen alguna duda, seguramente pues me va a tocar que explicarles esto el día miércoles, es más seguro. Pues entonces, el día miércoles, por favor, no vayan a faltar. Yo voy a ver si les puedo hacer también un formato o ya con la carta de presentación y los resultados ya de acuerdo a la estructura del informe para que ustedes ya lo tengan como un esquema. Sin embargo, repito, yo se los voy a trasladar y ya el IC pues nos va a decir si sí o no, si seguimos ese formato y si no, pues de que él nos indique, ¿verdad? Cómo se va a trabajar, pero estoy seguro que vamos a trabajar de esa manera. A ver, solo déjenme ver porque yo había visto algo más para ustedes. A ver acá. Ok, pam, pam, pam. Aquí está. Entonces, ahí se los pasé al WhatsApp, pero eh, importante que yo solo llego a mi destino y con todo gusto se los voy a subir al Classroom, pero antes de, por cualquier cosa, se los voy a trasladar siempre en el WhatsApp. Ok, veamos, pues déjenme un momento. Okay, otro. Ese es el enunciado 4. Les voy a trasladar de una vez. Les voy a trasladar la resolución del 4, pero el 3 ya lo entregaron, eso hay que entregar, ¿verdad? Sobre la resolución del 3. Esta es la sugerida, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. De una vez. La sugerida, sin embargo, ahí se recuerdan que esto puede tener una variación con respecto a lo que ustedes hicieron, pero recuerden que lo importante es que lleguemos, ojo, que lleguemos a una conclusión adecuada. Ojo, a una conclusión adecuada para evitar inconvenientes con la administración. Recuérdense que como auditores internos debemos de ser lo más cuidadoso posible al momento de trasladar información por una sencilla razón, de que ahí está en juego nuestra reputación, ¿verdad, jóvenes? La confianza que nos están brindando, y por lo tanto tenemos que tener bien claro lo que, digamos, lo que vamos a reportar, ¿verdad? Tenemos que ser bien claros y concisos porque recuerden que toda información que yo traslade a la administración puede jugar en contra mía. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos con esto y se los digo por experiencia, porque a veces nos dejamos guiar, ¿verdad? Porque encontramos algo, pero ese algo puede tener alguna justificación y por lo tanto ya merma o disminuye un poco esa, como expertise que yo pueda tener, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, solo vamos a ver, tal vez el link me trasladó alguna información. Pues no me trasladó ninguna información.
La unidad 4 fue la que terminamos, ¿verdad? Gracias, Lick. ¿Y algún esquema para realizar el laboratorio 4? El esquema, vamos a ver. El esquema va a ser más que todo, es que el esquema definitivamente tendrían que tomar la conferencia, ¿verdad? Porque en el laboratorio 4, recuerden que es el informe. Recuerdan que yo les Sí, dije que les ok. voy a hacer un... Si gustan, yo lo voy a trabajar hoy y se los voy a trasladar ya solo para que... Y les voy a marcar en amarillo lo que ustedes deben de cambiar, ¿verdad? Y recuérdense que para el informe lo que tenemos que tener bien claro son, digamos, el formato. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, número 1, cuentas por cobrar. ¿Qué criterio estoy utilizando? ¿Cuál es la condición de acuerdo a las pruebas físicas que hice? ¿Cuál es la causa o lo que está provocando digamos, la oportunidad de mejora que se tiene? Y por último, y el efecto que esté dando o que podría llegar a darse, la recomendación, ¿verdad? En la recomendación, pues prácticamente es el plan que yo considero, yo, auditor, considero que debe hacer la administración, ¿verdad? Entonces, fácil, criterio, condición, causa, efecto y la recomendación. Que la recomendación, entre paréntesis, es el plan de acción recomendado por Alexander Adolfo Pérez Vázquez, auditor interno, por darles un ejemplo. No sé si me cachan ahí. Sí, Lick, más o menos una idea general. Entonces, él nos comenta sobre el formatito para proceder. Gracias, Miren, Lick. Lick anda por ahí, Lick. Creo que no. Entonces, si gustan, les voy a presentar una vez vamos a presentar una vez trabajemos con lo que tenemos, ¿verdad? Porque así no estamos, a ver, documentos. Pero es que no me quiero saltar, hombre. Déjeme, le voy a llamar a ver si se va a conectar o si me permite empezar la clase ya con la elaboración de los informes. Deme un momento. Va. Va, perfecto, Lick. Yo ya, sí, ya estoy ahí desde las 5:30. Estamos platicando con respecto a bueno, 5:40, algo así. Trabajando lo de los informes y comentándole lo de la conferencia que no va a haber, ¿verdad? Yo solo era para consultarle si se iniciaba con eso o si ahorita usted iniciaba con la... Sí, así, coordinamos, ya trabajamos el día miércoles, siempre el mismo tema, y a veces me está disgustando porque la página está fallando. Ya. Entonces, nosotros 13, solo con 3 minutos yo estoy adentro, pero voy a avanzar un poquito con Claudia y luego haciendo una luz, me quedo, estamos en. Va, perfecto. Perfecto, Lick. Va, ya, te tocaba, pero como que el productor ya
Ajá. Ah, va, perfecto. Entonces, pero igual ese ya lo vamos a asignar a los compañeros, pero necesitamos darle lo de la elaboración del informe. Entonces, igual nos ponemos de acuerdo para después de este fraude. Va, perfecto. Listo, vaya. Vaya, listo. Pues, bueno. Ok, jóvenes, ya, ya Alexis no tarda en conectarse. Por lo tanto, vamos a trabajar, por lo menos ya vimos lo más importante y la elaboración de informes, ya solo termina el link y con todo gusto vamos a explicarlo dentro de la clase. Entonces le dejo el uso de la palabra. Y que ver pantalla no se puede ahorita. Jovencitos, buenas tardes. Mucho gusto de saludarles. Ya Alexander inició un poquito la actividad del día de hoy, más que todo dándole algunos lineamientos con respecto a laboratorios y sobre todo sobre el plan de relacionado con el tema de la práctica integrada. Bien, ¿sí me escuchan y aprecian lo que estoy presentando? Afirmativo, Lick. Muchas gracias. Pero no se ve nada aún, Lick. Ahora sí. Sí se ve, licenciado, gracias. Perfecto, perfecto. Vean, en primer lugar, buenas tardes. Gusto en saludarles. Veamos que estamos avanzando con el tiempo. El día de hoy, pues tenemos la presentación inicial de la unidad número 6, la cual considero que se inicia el día de hoy y se concluye el próximo miércoles. Vamos a compartir la jornada en dos fases. Primero, con el tema de fraudes y la otra con orientación con respecto a los laboratorios y sobre todo el tema del laboratorio 4 relacionado con informes del auditor interno. También para el día viernes tenemos ya una actividad preestablecida que ustedes tienen que entregar la actividad número 1 del tema de la práctica de auditoría interna. Esto es con el ánimo de avanzar. Si estamos ahora en septiembre, considero que en el transcurso de 3 semanas podemos avanzar al 75% del trabajo, pero sí es importante que ustedes hagan su esfuerzo para irlo realizando. De hecho,
la orientación que se va a dar el día viernes, todo el periodo es con respecto a ir resolviendo o darle el lineamiento de cómo se resuelve la parte 1 de este tipo de trabajo. Bien, estamos con la mejor buena intención para poder salir avante de este tema. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con la unidad número 6 de auditoría interna, que básicamente se refiere al tema de fraudes. Si ustedes saben que efectivamente esto pues está concebido en IEPAI y hay otros temas técnicos que tocan el tema de fraude. Entonces, la presentación es que en este caso son 56 diapositivas. Vamos a avanzar hoy hasta concluir la jornada. Estimo que llegaremos a la número 20 o 25, pero con el mejor ánimo de ir aclarando y dándoles explicaciones sobre este tema. De hecho, hay mucha información que les puede ser útil. Sin embargo, el tema de fraudes, en función de nuestra clase magistral, se encamina con el propósito de que ustedes puedan prevenir la comisión o el hecho de un fraude. No así para cometerlo, porque prácticamente no sería adecuado ni correcto enseñarles a ustedes de cómo se cometen los fraudes. Lo importante es de cómo prevenirlos y cómo evitar que sucedan. Entonces, si partimos básicamente de COSO 2, cuando veíamos la matriz de riesgos, y básicamente en toda entidad existen los riesgos, unos en mayor dimensión y otros en menor, pero con las medidas de control interno que se tomen, y básicamente podamos reducir este fraude, mejor dicho, este riesgo inherente a un riesgo residual, obviamente evitando las irregularidades, errores y no digamos el fraude. Entonces, esta unidad está integrada por 11 numerales, partiendo del 6.1 al 6.11, y vamos a hablar de la definición, de la función preventiva de la auditoría interna, de la responsabilidad de la auditoría interna, de la base técnica muy especial, los factores de riesgo, las clases de fraude que se puedan cometer, los elementos que inducen al fraude. Prácticamente de por medio estaría la moral y la ética y otro tipo de aspectos. ¿Cómo y en qué forma se dan los fraudes contra las empresas? Situaciones propicias para cometer fraudes en selectas áreas, especialmente las más sensibles, que podría ser el área efectivo, el área inventario, las cuentas por cobrar, etcétera. Algunas maniobras fraudulentas y fraudes y desfalcos. De hecho, pues también hay otros autores o muchos autores que han escrito sobre esto. En el transcurso de hoy lunes o a más tarde el miércoles les voy a trasladar a ustedes también un documentito de las 14 formas de cometer fraude según la organización. Pero estos son muy amplios en función, no hay a detalle. Pues bien, entonces nos interesa mucho este tema. Este tema es importante porque nos puede servir de una batería del segundo examen parcial. Viene mucho de este tema. Entonces tendríamos, en este caso, la definición. Fraude es la práctica de la simulación o del artificio con intención de engañar o lesionar a otro. Ese otro puede ser el dueño de la empresa. En el caso de viendo desde el punto de este momento, se refiere a cualquier acción o hecho ilegal y no autorizado, ojo con esto, no autorizado, perpetrado por un individuo interno o externo. O sea que el fraude se puede cometer en forma interna o en forma externa o en un momento determinado también en una forma mixta. Que inflige
todo un rango de posibles pérdidas monetarios, robo de bienes y equipo o daño a este. La competencia en un momento determinado podría dar la oportunidad o dar alguna sabotaje, llamémoslo así, que en un momento determinado pueda causar daño al equipo propiamente de la organización. Aparte de eso está robo de bienes, inventarios, artículos de propiedad, planta de equipo, etc. Otra definición: cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza es un fraude. Los fraudes son perpetrados por individuos o por organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, para asegurarse ventajas personales o de negocio. Esto pues prácticamente vamos a encontrar en NIEPAI, en la parte final, donde está el glosario, ahí está la definición de lo que es fraude. También nos podemos indicar que el fraude es aplicado a la contabilidad. El fraude consiste en cualquier acto u omisión de un acto de naturaleza dolosa, tanto de mala fe o de negligencia grave. En este caso, la mala fe lleva intención, mala intención. La negligencia es porque prácticamente no tenemos, llamémoslo así, personal calificado para hacer trabajo relacionado a la contabilidad, y en un momento determinado también podría dar lugar a una negligencia grave. Por ejemplo, no pagar los impuestos oportunamente y apropiarse de ese recurso. Consiste en despojar al propietario de lo que por derecho le pertenece. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque un propietario, hablemos de una persona individual, pues tiene un capital dentro de la organización, está su nombre, ha efectuado las aportaciones del caso y con base en este efectivo, pues se han adquirido bienes y derechos. Por otro lado, cuando estamos hablando de una sociedad, pues obviamente están los socios o accionistas que han aportado a la sociedad, sea esta de personas o bien de capital o monetarias, que también tienen registrado su inversión, en este caso con la aportación dineraria o de bienes, y en otro caso con la suscripción y pago de las acciones. Entonces, este propietario pues puede ser una persona individual o jurídica. Entonces, dice aquí que consiste en despojar al propietario de lo que por derecho le pertenece, sin su consentimiento o conocimiento. Puede ser que este propietario forme parte también del fraude que se está cometiendo. O exponer erróneamente una situación, ya sea deliberada o por negligencia grave. Cuando hablamos de erróneamente, es porque estamos maquillando la información financiera, haciendo creer, por ejemplo, que efectivamente tenemos un depósito bancario en un banco del sistema, pero realmente la cifra que se está exponiendo en los estados financieros no es la que tiene registrada el banco. ¿Por qué razón? Porque se pretende revelar o mejor dicho, manifestar que el banco, que la entidad tiene una posesión X, tomando en cuenta ese efectivo que no es el correcto, pero está expuesto en la información financiera. ¿Para qué? Para atraer un inversionista y engañarlo, o en un momento determinado pensar en un apalancamiento financiero y engañar a una institución financiera.
Otra definición nos habla de que cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza es fraude. Los fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener dinero, bienes, servicios y para evitar pagos o pérdidas de servicios o pagos para asegurarse ventajas personales o de negocio. Siempre esto lo vamos a ver en el tema de NIEPAI. Aquí hubo un error, tuve que retroceder en vez de avanzar, pero lo que sobra no daña. Sigo. Abarca un orden de irregularidades y actos ilegales caracterizado por un engaño intencional. O sea que puede ser repetitivo. El fraude es continuado y por lo consiguiente la sumatoria de cada una de las acciones va a tener un efecto negativo, obviamente, en la información financiera. Este puede ser perpetrado en beneficio o detrimento de la organización y por personas de fuera o dentro de la misma. Aquí hay algo bien interesante, en beneficio o detrimento de la organización. Con relación a este tema, el factor humano del fraude. Esto es muy importante porque si ustedes pueden ver, en nuestra sociedad, pues prácticamente se ha vuelto inmoral. Aquí hubo un presidente de la República que dijo que la corrupción era parte de la cultura guatemalteca. Pueden creer semejante tontería, pero lo dijo. Y fue un egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, administrador de empresas. Bueno, entonces veamos el factor humano del fraude. Muchos expertos en prevención de fraudes utilizan la regla llamada 20-60-20. Obviamente no son medidas para una Miss Universo, ¿me entienden? Pero aquí lo que quiere hacer con esta proporción que se da 20-60-20 es para ilustrar el comportamiento humano ante el fraude. Por ejemplo, el 20% son las personas de cualquier organización que nunca robarán, no importando nada. Son del tipo de personas que su carácter e integridad son tan fuertes que nada los puede persuadir o tentar para hacer algo deshonesto. Ese es el 20%. ¿Qué pasa con el 60%? Estamos hablando de una organización, o sea, el personal de una organización, cualquiera que sea. El 60% son las personas de una organización que son susceptibles al fraude. Son básicamente personas honestas, pero si tienen la oportunidad de defraudar a la organización, con un mínimo de riesgo para ellos, cruzarán la línea, o sea, que harán esa acción del fraude. Y el 20% restante, ya llevamos 20 más 60, 80 y este 20 sería 100, son fundamentalmente deshonestas. Siempre cometerán actos ilegales cuando surja la oportunidad. De hecho, regularmente intentarán crear oportunidades para robar o engañar si consideran que pueden obtener una utilidad. Entonces, por lo consiguiente, la organización tiene que tomar acciones administrativas y de control para que estos grupos de personas o estos grupos de personas que están en este 20% no se aprovechen de alguna deficiencia de la organización. Y esto es porque lamentablemente caemos en aquel refrán que dice, echa la ley, echa la trampa. Por lo consiguiente, un defraudador está pensando o maquilando cómo puede cometer un fraude. Porque si existe el control, él va a conocer qué tipo de control se puso, porque prácticamente lo está enfrentando. Y al enfrentarlo, pues puede ser que el control sea bueno y no haya esa posibilidad de cometerlo. Pero si es
deficiente el control, o no hay supervisión sobre ese control, o se confían del control existente, tengan la seguridad que este 20% en cualquier momento se va a aprovechar de la situación. Ahora, esto tiene que ver mucho con ese 20-60-20, con nuestra cultura, con la forma de que se han creado los hijos, las personas. Porque de lo contrario, pues, las personas pierden la moralidad, pierden la ética, se vuelven, llamémoslo así, personas deshonestas, y en cualquier oportunidad que tienen van a hacer un fraude que puede impactar en la entidad de una manera que puede afectar o puede levemente afectar. El tema es que esto se vuelve recurrente, y entonces si lo hizo una vez, lo va a hacer al siguiente día o a los 3 días o a los 4 días, y cuando sientan esta sumatoria de actos ilegales, pues ya no va a ser 5, sino que puede ser 100. El numeral 6.2, la función preventiva de la auditoría interna. Obviamente, si estamos manejando una matriz de riesgos y la función del trabajo de la auditoría interna es realizar auditoría interna basada en riesgos, definitivamente esta función es preventiva, pero tiene que ser constante. Entonces, el mayor mérito atribuible a la auditoría interna debe ser su eficacia para evitar la oportunidad y la tentación a funcionarios y empleados desleales. Un fraude se puede cometer en una forma vertical, asumamos de gerencia hacia abajo, o bien de abajo hacia arriba. Y también podría estar de derecha a izquierda, izquierda a derecha, dentro de la organización. Entonces, el quehacer de la auditoría interna es evitar la oportunidad y la tentación. Al decir funcionarios, no vayan a pensar que solo los empleados desleales cometen este tipo de acciones. Hay funcionarios que también tienen un enriquecimiento ilícito a través de sus niveles de autorización, de la confianza que le han otorgado, y sobre todo porque prácticamente están a un nivel en que conocen el tema del plan anual de auditoría interna, de conocen qué tipo de trabajo realiza la auditoría interna, que conocen cuál es la capacidad técnica. Tenemos la otra que corresponde a la experiencia y a las habilidades de los auditores internos, los conocen. Entonces aquí es donde prácticamente estos funcionarios se aprovechan de esa situación. Más no así los empleados desleales, porque estos van a encontrar en todos lados. Hay un caso bien interesante de un banco X, que el asaltador era el esposo de una de las cajeras, y la cajera le pasaba señales a través de mensajes o de otra manera de que personas habían cambiado cheques por efectivo, y les daban seguimiento y los asaltaban. Entonces aquí, si bien es cierto, la desleal era la empleada bancaria, pero el esposo se aprovechaba de la oportunidad que tenía la empleada bancaria, esposa, de saber quiénes estaban cobrando determinada cantidad de dinero para el asalto, ¿verdad? También eso es un robo, pero es una parte colusionada que va a afectar al banco, pero reputacionalmente, porque el banco ya autorizó el egreso. En este caso, el afectado va a ser el cliente, pero el efecto final, el banco se ve afectado reputacionalmente. La función preventiva de la auditoría interna, continuamos, dice que para prevenir los fraudes se debe detectar la existencia de actividades fraudulentas en la organización.
Entonces, si nosotros tenemos un historial, sea por auditorías recurrentes, por denuncias internas, por sospechas, por evidencias que se han tenido a la vista, entonces lo más correcto es prevenirlos. Pero para eso tenemos que detectar las áreas sensibles, ¿verdad? A las cuales se llaman banderas rojas o red flags, que más que todo es una señal de alerta en ciertas áreas, porque prácticamente da lugar a que hay una detección de una situación de esta naturaleza, pero puede prevenirse, puede corregirse, puede darse atención, puede monitorearse, ¿no? Entonces, estos son indicadores o señales, condiciones o síntomas que incrementan la posibilidad de la existencia de un fraude. Entonces, cuando hablamos de posibilidad, pues el tema de la ocurrencia, ¿no? Que puede darse o no puede darse. Es las probabilidades de ocurrencia que se dan en este tipo de casos. El numeral 6.3 de esta unidad 6 de fraudes habla de la responsabilidad de auditoría interna y nos habla de que, y esto va a suceder siempre, que la gerencia es responsable de su prevención. O sea, la gerencia tiene que implementar los controles internos. Obviamente puede ser a una evaluación previa que haya hecho la auditoría interna y decirle, vea, aquí en estas áreas hay posibles contingencias y hay que prever y fortalecer el control interno, capacitar al personal o sencillamente quitar a esta persona y poner a otra. El tema es porque la facultad que tiene la empresa privada es muy amplia, la facultad de mover al personal. En cambio, con el Estado es un poquito más complejo, porque en el Estado la misma Constitución contempla y considera la parte de sindicalización del trabajador estatal. Entonces muchos se acuerpan a los sindicatos, pero son personas traviesas. Y en caso de la parte privada, pues no se maneja mucho el tema del sindicalismo, ¿no? Bien, entonces repito, auditoría interna es responsable de asistir en la prevención del fraude a través del examen y evaluación de lo adecuado y efectivo del control interno, de acuerdo con el riesgo potencial en las diferentes áreas de la organización. Entonces, si nosotros tenemos un balance de situación financiera, podemos tener mapeado o seleccionado o con banderas rojas las áreas más sensibles que se cometan fraude. Entonces puede ser, por ejemplo, en la nómina. En la nómina puede haber un fraude que meten, como dice la técnica, hombres de paja. O sea, gente falsa en la nómina. Y obviamente se procesa la nómina, sale el recurso y alguien se aprovecha de ese recurso. O también puede ser que en la nómina están pagando salarios de 100, pero al trabajo le están dando 60. Alguien se aprovecha de los 40, ¿no? O en un momento determinado el trabajador tiene que rendir el sombrero y dar los 40. Entonces aquí es en donde viene el quehacer de la auditoría interna. Repito, es responsable de asistir en la prevención del fraude a través del examen y evaluación de lo adecuado y efectivo del control interno, de acuerdo con el riesgo potencial en las diferentes áreas de la organización. Entonces hay que medir, hay que conocer, hay que revisar el archivo permanente de la auditoría interna, en donde se han dado deficiencias, irregularidades o fraudes en el transcurso del tiempo. Pero tiene que ver mucho la política que utiliza la empresa, organización,
para la contratación del recurso humano. Porque obviamente en muchos lugares hacen una investigación profesional de los candidatos que se presentan y van a seleccionar el que tenga obviamente una investigación favorable, no es favorable, por supuesto, favorable, que tenga cartas de recomendación y que prácticamente se someta a las pruebas psicológicas que puedan estar autorizadas en recursos humanos para fines de la selección. Aparte de la convocatoria, en una convocatoria pueden participar 100 personas. De esas 100 personas que participan, se seleccionan 20. Y de esas 20 se pueden contratar 5, porque ya pasaron un proceso de depuración. Bien, entonces, la gerencia es responsable de su prevención y la autoridad interna es responsable de asistir en la prevención del fraude. La responsabilidad del auditor interno en el desarrollo, mantenimiento y evaluación de la suficiencia de control interno constituye su principal contribución para evitar fraudes mediante la tramitación de los métodos y controles de operación diarios. Este tema de controles de operación diarios, más que todo, es el monitoreo de las transacciones. Por ejemplo, las compras. ¿Con qué frecuencia se dan? Las ventas, ¿con qué frecuencia se dan? Ejemplo, si hay, de acuerdo con la ley tributaria, ahora pues ustedes saben de que ya existe la factura FEL, electrónica en línea, y eso uso obligatorio a partir de julio del año pasado. Pero también a través de este sistema se puede establecer si todas las ventas están siendo canalizadas a través de la factura FEL. Porque podría ser que exista una política no apropiada, pero lleva una intención de defraudación fiscal, que también se considera un fraude para el Estado, en que todas las ventas, por ejemplo, mayores de 50, pues tienden a emitirse factura. Y en los menores de 50, pues sencillamente se van acumulando y al final del día se hace una factura por ventas varias y obviamente clientes varios. Pero ¿quién nos garantiza que en esa factura va el 100%, mejor dicho, va el resto del 100% de las ventas del día? Bueno, podríamos pensar viendo ese punto de vista de la facturación, porque ahí alguien podía aprovecharse, captar ese dinero y no reportarlo en la liquidación de las ventas. Otro tema podría darse el caso, por ejemplo, cuando se está despachando de los inventarios. Tienen que despachar una docena y dice que despachan 2. En el tema de cuentas por cobrar, alguien paga 100 y le abonan 80. O de repente paga 100, pero el pago se lo abonan a otra persona. Entonces ahí hay errores, irregularidades que se cometen en fraude. ¿Por qué? Porque al final, en ese caso de la cuenta por cobrar, van a revelar que una persona está solvente, pero en el fondo debe. Pero ¿por qué dispusieron abonarle recibos o pagos a esta persona de los que habían efectuado otras personas? Porque hay una colusión, sin duda, entre un cliente y un trabajador interno. Entonces, el fraude se va de adentro, perdón, de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque también hay colusión en ese sentido, ¿no? La palabra colusión, pues más que todo es una palabra jurídica, pero cuando hablamos de la colusión es cuando 2 personas se ponen de acuerdo, están colusionados para afectar a un tercero. Bien. Vamos a ver entonces la base técnica. La base técnica es muy importante porque en la norma de NIEPAI, relacionada con las normas
de atributos. La 1210 habla de la aptitud y nos indica que el auditor interno debe tener suficientes conocimientos para identificar los indicadores de fraude, pero no es de esperar que tengan conocimientos similares a los de aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detección e investigación de fraudes. ¿Por qué razón? Porque esta otra persona es un auditor certificado que tiene la responsabilidad principal de la detección e investigación del fraude. Cuando estamos hablando de la investigación del fraude es porque prácticamente este ya fue cometido. Entonces ya se llama un trabajo de auditoría forense, o sea, ya su palabra de forense lo indica que ya fue cometido y hay que ver cuándo, quién, cómo, por qué y obviamente el efecto de cómo repercutió este fraude cometido. Ahora bien, esto pues de alguna manera, esta norma nos habla de la aptitud, suficientes conocimientos para identificar los indicadores de fraude. ¿Cómo se adquieren los conocimientos? Obviamente ustedes están en el 8º semestre de la carrera de Contaduría Pública de Auditoría, están obteniendo conocimientos porque están recibiendo conocimientos vinculados con el tema. Pero si ustedes quieren adentrarse a tener, por ejemplo, una certificación relacionados con el tema del fraude, pues tendrán que hacer otros estudios adicionales para que tengan este tipo de conocimiento y beneficio. La NIA 240, las normas internacionales de auditoría 240, habla de las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. O sea que esta NIA 240 le describe cuál podría ser la responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Uno es, porque si bien es cierto, si se está hablando de auditar una auditoría de segmentos, que no se trata de que sea el 100% de las operaciones, sino que podemos hacer una selección y de repente los resultados de esa selección nos da oportunidad de ampliar la muestra. O porque en un momento determinado también el auditor interno no es infalible. Como dicho, no es infalible de cometer algún error, alguna omisión. Entonces ahí entramos ya que en este caso de las opiniones del auditor y con respecto a las normas internacionales de auditoría, hablamos de la razonabilidad, pero también hay que ir identificando si estos estados financieros están libres de error u omisión. Aquí hay algo bien importante. Ojo con esto. Los factores de riesgo. Hay errores causados por reportes financieros fraudulentos. O sea que en un momento determinado, este error da lugar porque está presentando un estado financiero fraudulento, o sea que se está maquillando la información. También hay errores causados por malversación de activos. En un momento determinado, ¿qué es un activo? Está el área de efectivo, el área de bancos, el área de cuentas corrientes, propiedad, planta y equipo, etcétera. Entonces, seguramente a un defraudador le interesa robar un activo, no un pasivo. ¿Me entienden? Porque el pasivo son cuentas por pagar, pues. Son obligaciones que tiene la empresa, la organización. En cambio, la parte del activo es más propenso de que exista fraude. Obviamente, veamos el efectivo, pues. El efectivo, si no se hace correctamente una liquidación, por ejemplo, de
de las ventas del día o de los cobros realizados por las ventas a crédito, pues alguien se va a aprovechar de ese recurso. Pero esa área es más sensible de la comisión de un fraude. Entonces, ojo con esto. Errores causados por reportes financieros fraudulentos y errores causados por malversación de activos. Bueno, vamos a ver algunos errores causados por reportes financieros fraudulentos. Características de la gerencia. Manipulación de controles, presiones, influencias en la preparación de estados financieros. Le dicen al contador, vea usted, hágame la campaña, haga creer que en vez de vender 50 como lo hicimos en este mes, que vendimos 100. ¿Sí? O haga creer que tenemos tal existencia en bancos, en vez de revelar que tenemos 20, que es lo correcto, que tenemos 80. Entonces hay una manipulación y presiones e influencias en la preparación de estados financieros. Pero ojo con esto. De acuerdo con el Código Tributario y la ley y el Código Penal, los contadores, ojo con esto, para que no se los olvide, los contadores son corresponsables de la presentación de estados financieros ante el fisco. Corresponsables. En las condiciones de la industria, el ambiente económico y algunas regulaciones que también podrían afectar esos estados financieros fraudulentos. Las características operacionales y estabilidad financiera también da lugar, por ejemplo, hay operaciones complejas o transacciones complejas. Las finanzas, la rentabilidad de la entidad también son manipulables, haciendo creer que son transacciones a favor, pero de repente resultan en contra. La parte financiera en cuanto a poder tener, por ejemplo, los excedentes del efectivo, manejarlos no como saldos de caja, sino que tenerlos en inversiones. Estas inversiones se pueden pactar a un tipo de interés periódico. Al decir periódico, puede ser mensual, bimensual, trimestral, qué sé yo más, pero a la hora se están reingresando valores menores de los reconocidos. También hay ahí reportes financieros fraudulentos. Y obviamente también hablamos de la rentabilidad. Con respecto a los errores causados por malversación de activos susceptibles a la malversación, el alto riesgo de robo. Al decir robo, pues ya nos vamos al tema de activos en general. La confianza excesiva en personal clave también se aprovechan. Y la calidad de los controles para detectar irregularidades. Si el control es deficiente, obviamente nunca se van a detectar esas irregularidades. Voy a dejar hasta la presentación número 20. Factores de riesgo que no se deben pasar desapercibidos. Uno sería la motivación de la gerencia para producir información financiera fraudulenta, para tener mayor participación en utilidades o no pagar impuestos. Muchas veces alguna persona le dice, bueno, ¿cuánto hay que pagar de impuestos? Pues hay que pagar 80, no mucho dinero, rebájelo a 40. Usted mire qué hace. Y empiezan a mover cuentas de balance, cuentas de resultados, y llega un momento en que paran pagando 40, pero entonces esto es derivado de instrucciones de la gerencia. Actitudes inadecuadas de la gerencia respecto al control interno. Le puede decir, mire, no ponga ese control ahí, vamos a gastar tiempo, recursos y nos van a atrasar las operaciones. Pero eso es una actitud inadecuada porque en el fondo le interesa a la gerencia que esa área se mantenga débil del control interno. También hablamos en la preparación de estados financieros. Falta de vigilancia en controles importantes, violaciones de leyes,
contratación de personal de contabilidad sin experiencia ni preparación técnica. Da lugar a que, como aquel caso que le preguntaba un superior a un subalterno, ¿qué hora tiene? Le preguntan al subalterno, el superior, ¿verdad? Y el subalterno le contesta, la hora que usted quiera, señor. Solo con esto, déjeme decirle que prácticamente ya una persona que contesta de esa manera, obviamente está supeditada a obedecer cualquier orden que le den, aunque sea ilegal. El numeral 66, clases de fraudes. Hablan de gerencial, de interno, de externo, colusionado por socios del negocio, un tecnofraude con tarjeta de crédito y en el capital intelectual. Bueno, yo estimaría que son las 19 horas. Voy a dejar hasta esta presentación el numeral 66 para continuar el día siguiente, miércoles, y esperamos que el miércoles podamos concluir con las diapositivas que prácticamente estarían haciendo falta 35. Entonces esperamos iniciar a la buena hora para que luego ya Alexander Pérez pues pueda continuar con las explicaciones del caso y luego concluir esta unidad el día miércoles. Bien, entonces, preguntas hasta el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Sí me escucharon o ya se me durmieron? ¿Todavía están ahí presentes? Todo bien, Lick, muchas gracias. Claro, Lick, gracias. Bueno, entonces estamos en